Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de que cuando el módulo de RO está, cuanto más cerca de uno esté, menor es el precio que pagamos al predecir linealmente. Vamos a hacer una ejemplificación de esta situación. Pero vamos a considerar dos variables aleatorias continuas y acá están dibujados los soportes de los vectores. Perdón, dije variables, pero quería decir vectores. Los vamos a considerar a ambos vectores uniformes en esta región R, que está puesta acá, más, digamos, con mayor amplitud para la posibilidad de que se mueva ahí, y acá con menor amplitud para ahí, fijado el valor de X. Entonces las regiones son estas. En el caso de la figura A, tenemos que X va entre 0 y 1, entonces acá hay que Y está entre la recta Y igual a X e Y igual a X más 1. En un caso es esta recta igual a X igual a X más 1. Y la distribución del vector es uniforme acá. Y en el otro caso es uniforme con X entre 0 y 1 e Y entre X y X más un décimo, o sea, sube pero poquito. Entonces, lo que uno puede hacer es ver haciendo cuentas, saben ya a esta altura hacer todas estas cuentas, simplemente calcular esperanzas de X, de Y, del producto de X por Y, se puede probar que en el caso de A, la correlación es 0,707, que es positiva, indicando que en promedio cuando X crece, Y también crece. Y la varianza de Y se puede probar que es un sexto, entonces lo que termina pasando es que el precio que pagamos al cambiar a la variable aleatoria Y por la función lineal con A0 y B0 óptimos es 1 sobre 12, o sea, este numerito, 0,0833. Ahora, lo que queríamos ver es que conseguir dos ejemplos para poder compararlos, donde el coeficiente de correlación en uno sea más grande que en el otro. Por eso se puede calcular el coeficiente de correlación de esta situación, que da 0,995, que es muy cercano a 1. La varianza de I da esta cantidad y el precio que se paga es muchísimo más grande. O sea, es 2 órdenes de magnitud más grande que este valor. Las cuentas están desarrolladas acá, igual les propongo después al final o más adelante un ejercicio para que ustedes lo calculen con temas de esta materia, de esta parte de la materia de distribución condicional, para no volver a hacer las integrales de antes. Pues acá vemos que cuanto más grande es ρ, menos precio pagamos al cambiar a la I por el mejor predictor lineal o el lineal óptimo. Y en este resumen, acá están todos los numeritos, espero no haberle pifiado, pero si le pifió en alguno y los descubren, me avisan. La variable X es la misma en los dos, es un uniforme del 0, 1, y la variable de Y tiene distinta distribución, acá están los resúmenes, la esperanza del producto. La covarianza es la misma en ambos casos, pero como habíamos visto, la covarianza es una cantidad que depende mucho de las unidades en las cuales son unidas las cosas, o sea, depende esencialmente de las varianzas de estas dos cosas, de las dos variables, ¿no? Como la varianza de X es la misma, al normalizar con la varianza de Y, para calcular el coeficiente de correlación obtenemos esta diferencia fuerte en los coeficientes de correlación. También es interesante ver que el óptimo lineal en el caso A, o sea, en el de esta recta, es lo que uno podría haber anticipado. ¿Cuál es la recta que mejor describe el vínculo entre los dos? Bueno, mi raya fucsia no es muy recta, pero sería esta que está en el medio, que debería dar X más un medio, y la otra también debería dar en el medio, y es lo que efectivamente obtenemos en los dos casos. X más un medio y X más un vigésimo, que sería el punto que está en el medio. Bueno, ahí están los costos, los precios o los costos. Y acá está descrito que en ambos casos hay una relación linealmente creciente entre X e Y, pero no en el sentido de exacta, ¿no? Es como una descripción estocástica de que eso está pasando.
la covarianza es la misma, y en el caso B, el óptimo lineal representa un mejor resumen del vínculo que hay entre estas variables, y eso lo vemos reflejado en el menor precio que hay involucrado al hacer este cambio. Ahora, lo que uno podría preguntarse es, está bien, miraste dos clases, les dije la cuadrática sería lo que uno podría seguir buscando, pero no vamos a ir por ese camino. Lo que vamos a hacer es hacer una pregunta un poco más general, que es, si yo soy libre de hacer con X, dispongo de una única variable X para predecir ahí. Si yo puedo hacer con X cualquier tipo de cuenta, ¿cuál es la mejor cuenta que puedo hacer para predecir ahí? La mejor cuenta. O sea, lo que estamos buscando es el predictor óptimo para ahí en esta clase de acá. Las funciones de X, donde G es cualquier tipo de función que haga que G de X sea una variable aleatoria. Entonces, esta pregunta se puede contestar, y se puede contestar fácilmente en el caso de que X sea una variable discreta de rango finito, para no tener ninguna preocupación con las cuentas. También vale para el rango numerable, pero para que sea fácil de hacer, no nos tengamos que trabar en limitaciones matemáticas. Y supongamos que el rango es este que está acá, y en ese caso, si este es el rango, el espacio de g de x, o sea, de transformaciones de la variable aleatoria x, es de dimensión finita. ¿Sí? Miremos esto un ratito, pero esencialmente determinar una función g que parta de la imagen de x es decidir cuánto va a valer cada g de xy. Si uno puede calcular, se puede hacer esta cuenta y guardarlo, van a ser k numeritos. Dar una función g es dar k numeritos, sacar la restricción de booleana en mi cuenta, porque en el caso de ser x discreto ni siquiera necesito una restricción. Discreto y de rango finito más, bueno, pero igual, discreto no necesito. Entonces, todo lo que hay que determinar para determinar quién es la función esta, es determinar quiénes son los coeficientes que van a multiplicar a la función indicadora de que x toma el valor xy. Entonces, así escrito, la clase es un espacio vectorial finito dimensional, y además conocemos los generadores. Y entonces tenemos los teoremas, el teorema 9.2 que probamos antes. El óptimo, no el óptimo lineal, sino el óptimo, el predictor óptimo, en el sentido del error cuadrático medio, debe tener esta forma, y lo que tenemos que determinar es quiénes son estos valores A sub y estrella, de modo tal que Y sombrero verifique la condición de ser, y que el error de predicción sea ortogonal a los generadores del subespacio. Y entonces acá está hecha la cuenta, vamos a hacerla despacito. Acá está directamente copiado. El Y estrella, el primer paso va a ser hacer la esperanza del producto entre Y y la indicadora, Y estrella y la indicadora, y como tenemos un igual a 0, lo pasamos del otro lado. Y ahora lo que tenemos que escribir es la fórmula genérica de esta expresión, que es la misma que hicimos antes, cuando hablamos de un espacio vectorial finito, subespacio vectorial finito, es determinar estos A sub j. Entonces lo que nos va a quedar, la suma y las A sub j, salen afuera, y lo que nos va a quedar es determinar esta esperanza. Ahora miremos bien quién es esta esperanza. La variable a la que le tenemos que calcular la esperanza es el producto de dos indicadoras. El producto de dos indicadoras o vale 0 o vale 1. ¿Y cuándo vale 1? Bueno, esto vale 1 si xj es exactamente igual que xy. Si no, no vale 1. Entonces, este producto de indicadoras va a valer 1 solamente cuando j es exactamente igual a xy, y ahí va a ser la esperanza de la indicadora. Esto nos va a quedar la esperanza de la indicadora de que xy
de que x sea igual a xy. Solamente esto es lo que se va a servir. Ahora, la esperanza indicadora es directamente igual a la probabilidad de que se tome ese valor, ¿no? Entonces, de todos estos sumandos solo sobrevive el iésimo, y esta la podemos escribir usando la probabilidad puntual de la x. Para eso necesitamos la variable discreta. Entonces, podemos despejar el valor de a sub i de acá, porque si x es un valor de rango, esta probabilidad es positiva, y esa es la ecuación que permite encontrar al óptimo. Óptimo, no el óptimo lineal. El predictor óptimo. Bueno, entonces la solución del sistema está dada por copiamos la página anterior, este a sub i, que va a ser el cociente entre una esperanza condicional y una probabilidad. La indicadora esta la solemos escribir así, en general. Como ahora vamos a hacer cuentas, vamos a prestar atención a la manera en la que la escribimos. Entonces vamos a pensar un poco en concentrarnos en esta función. Esta es una función g que va a depender tanto de x como de y. Es y por una función de x que es la indicadora de que x pertenezca al conjunto xy o que x sea igual a xy. Entonces, cuando el vector es discreto, lo que podemos hacer es calcular esta cantidad, expresar por lo menos. Entonces esto va a ser la esperanza, la marcamos en este color rojito para que se distinga, de una cierta g de xy. ¿Cómo calculamos la esperanza de funciones del vector aleatorio? Bueno, es directamente hacer la doble suma sobre los valores en el rango de x, x pequeño en el rango de x, la y en el rango de y, de la g de xy por la probabilidad conjunta, puntual conjunta. Vamos a reemplazar entonces cuál es efectivamente esta función g. La función g en el par xy vale el valor de y por la indicadora de xy en el valor de x. Fíjense que acá en el denominador también, en vez de escribirlo así como la probabilidad de un evento, la escribimos usando la marginal de x. Ahora fijémonos en lo siguiente, esta indicadora va a valer 1 solamente cuando x es igual a xy. Entonces esta suma sobre todos los x del rango de x se convierte desaparece y vale solamente 1, o sea, permanece cuando vale exactamente 1 cuando estamos hablando del sumando x diésimo. Entonces nos queda simplemente la suma en y de estas cantidades, la y por la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de xy. Y ahora, como este denominador no depende del y, lo podemos poner o sacar adentro de la suma. Lo que vamos a hacer es escribirlo así, con esto adentro de la sumatoria. Entonces, fijémonos que los a sub i que obtuvimos, en el caso de que el vector sea discreto, se pueden escribir de esta forma. O sea, y por estas cantidades. Entonces a sub i resulta ser una esperanza respecto de una nueva distribución. Y la nueva distribución es esta que está acá. Bueno, esta es la probabilidad puntual de la nueva distribución. Es la esperanza de y en un nuevo mundo donde asumimos que x tomó el valor xy. ¿Está bien? Porque fíjense que esto es la probabilidad de que x valga xy e y valga y pequeña, dividido a la probabilidad de que x sea igual a xy. Es la probabilidad condicional de que y tome, bueno, el valor x condicional a que x valga xy. Eso es lo que vamos a pensar en realidad. Entonces, cuando el vector a sub i es discreto, vuelvo a copiar la formulita, acá está todo copiado nada más para tenerlo en la misma página. La probabilidad puntual de i en este nuevo mundo, hay que pensar que es un nuevo mundo donde uno ya sabe, cuenta con más información, ya sabe que el valor de x fue xy.
Y entonces a su biestrella resulta ser la esperanza de y con esta nueva función de probabilidad puntual. Eso era en el caso en que X era discreto. En general, para cualquier, para un caso más general, lo que nosotros vamos a poder calcular es esto utilizando la distribución condicional, pero para eso tenemos que definir la distribución condicional y a partir de ella vamos a calcular los predictores óptimos en los distintos casos. Así que esta introducción intuitiva que hicimos para el caso de que X sea discreto de rango finito, la vamos a generalizar y vamos a definir bien las cosas. Eso lo hacemos en el próximo video.